hoy aquí en la Sala Francisco Bauzá. La Universidad Católica le da a todos ustedes una cordial bienvenida a este lanzamiento del libro Instrucciones para inventar la rueda, ¿qué tienen los países que progresan y cómo aplicarlo en Uruguay?, del licenciado Nicolás Albertoni Gómez. Este libro es editado por el sello Tauros del grupo Penguin Random House y también cuenta con los sellos de la Universidad Católica del Uruguay y de la Universidad de Georgetown de Estados Unidos. La mesa para la presentación de este trabajo estará formada por el autor del trabajo, licenciado Nicolás Albertoni, y quienes brindarán sus comentarios serán el doctor José Amorim Valle, el doctor Pablo Mieres, el doctor Pablo da Silveira y el economista Sebastián Torres. Todos ellos figuras muy relevantes del quehacer político nacional que no necesitan mayor presentación. Seguidamente vamos a dar lectura a una carta que nos envía el padre rector Eduardo Casarotti. Está dirigida al señor decano de la Facultad de Ciencias Empresariales, doctor John Miles, y dice así: de mi mayor consideración, no pudiendo estar presente en el acto de presentación del libro Instrucciones para inventar la rueda, que tienen los países que progresan y cómo aplicarlo a Uruguay, envío desde Buenos Aires, donde me encuentro, esta breve nota de felicitación y agradecimiento por el trabajo realizado por nuestro profesor e investigador licenciado Nicolás Albertoni. Una vez más, su trabajo permite a personas de distintos sectores políticos sentarse en una misma mesa para debatir acerca de las claves que Uruguay necesita para avanzar hacia una sociedad con mejor desarrollo económico, humano y social. Es la mirada hacia afuera, hacia las mejores prácticas internacionales de países similares al nuestro, la que permite hacer una discusión abierta y constructiva, estando de acuerdo con las claves que sostienen nuestro desarrollo: educación, infraestructura, innovación y apertura internacional. Debemos aún seguir avanzando hacia un debate más abierto y consensuado sobre estos temas, que permita al Uruguay desarrollar políticas públicas a largo plazo que se mantengan más allá de gobiernos y ciclos electorales. Me alegra saber que nuestros jóvenes investigadores expresan con audacia y excelencia académica sus propias convicciones con el deseo de poner lo mejor de sí para un mejor Uruguay. Como expresaba el contador Enrique Iglesias en la Lectio Inauguralis al comienzo de este año académico 2014, las universidades de nuestro país deben seguir formando, hoy como ayer, a las nuevas generaciones de profesionales como auténticos ciudadanos capaces de entender en profundidad el país en el que están y con competencias para introducir las transformaciones que requiere para un auténtico desarrollo con inclusión social. Uruguay necesita no solo buenos profesionales, sino sobre todo líderes políticos y sociales capaces de destrabar los bloqueos que impiden el crecimiento interno y capaces también de integrar más dinámicamente a nuestra sociedad y su gente al conjunto de oportunidades que ofrece hoy el mundo globalizado y la economía del conocimiento. El ensayo del profesor Albertoni que hoy se presenta responde claramente a este desafío, que no es otro que el que expresa la misión de esta casa de estudios cuando afirma que una de nuestras tareas es contribuir a través de la docencia, la investigación y el servicio al desarrollo humano sostenible de las comunidades locales, del país y de la región. Sin duda que este trabajo ayuda en la buena dirección para hacer avanzar la rueda del desarrollo, rueda que no hemos inventado y que debemos hacer rodar con mayor fluidez. Ojalá que muchos otros trabajos como este nos ayuden a ser cada vez un país abierto al mundo, con oportunidades para todos nuestros ciudadanos, con educación e integración social. Por lo dicho, solo resta volver a agradecer y felicitar a Albertoni, al Departamento de Negocios Internacionales e Integración y a la Facultad por tan excelente trabajo, y al mismo tiempo desearle al autor el mayor de los éxitos en el nuevo camino que iniciará a partir del día de mañana, cuando parta rumbo a la Universidad de Georgetown en Estados Unidos a proseguir su formación en este excelente centro de estudios de primer nivel internacional en el tema que nos ocupa. Reciba mis mejores augurios, lo firma el padre Eduardo Casarotti de la Compañía de Jesús, rector de la Universidad Católica del Uruguay. Antes de comenzar con los comentarios, vamos a proyectar un video en el que se resumen algunas de las entrevistas realizadas durante estos 2 años de investigación para este trabajo en formato de book trailer. Este trabajo audiovisual fue realizado por los licenciados Florencia Reolón y Diego Sardi.
educación. Una apuesta muy fuerte a la innovación y a la tecnología. Hay que mantener una macroeconomía equilibrada. En cuarto lugar, infraestructura. La inserción en el mundo. No amputarnos ninguna de las posibilidades de desarrollo. Y no hay proceso de desarrollo ninguno que no tenga como condición la inclusión social más amplia. No poder resolver los problemas que tenemos parece muy poco entendible. Es como que si tú decís una idea, pero sos de ese sector, yo ya estoy en contra. Ni la analizo, porque tú sos ellos. En cambio, nosotros, digan lo que digan, los defiendo. Es un espíritu de patota. Y deberíamos tener, de alguna manera, la capacidad intelectual de aceptar que las distintas personas pueden tener buenas ideas y no importa del color de donde vengan. Lo que me llama la atención es que esas fuerzas políticas no se pongan de acuerdo en poner eso en marcha, más allá de la diferencia que pueda existir sobre ciertos aspectos del desarrollo y su orientación. Siempre va a haber diferencias y bienvenidas son y bienvenidas que sean, porque nunca la sociedad va a estar en un estado estable, perfecto, de nirvana. Porque a veces el discurso es fácil. El problema es explicar cómo lo vas a hacer. La razón por la cual las políticas de Estado no emergen y no se consolidan es porque falta liderazgo y capacidad de propuesta para trazar cuáles son sus rumbos. Hay que tratar de vencer algunos prejuicios que existen con respecto a tratar de incorporar ámbitos de diálogo social que puedan potenciar políticas más allá del corto plazo. Acá es un país donde las minorías han sido exitosas en impedir que el país real avance. Despartidizarse, en un sentido, no despolitizarse. Todos hablamos de política y está muy bien, pero fanatismos no. En los últimos años se percibe, no solo acá, sino en el mundo, un cierto desapego del ciudadano. A la política que no me interesa, yo no tengo nada que ver. No tiene nada que ver. Sí, la rueda está inventada, lo que pasa es que hay que recordar para qué sirve. Yo creo que teníamos una rueda adecuada para girar en la primera mitad del siglo XX y que esa rueda, por distintas razones, se agotó. Creo que hay diferencias de proyectos. Hay ideas distintas sobre cómo lograr ciertos resultados. De todos modos, eso en determinados estadios de un país desarrollado ocurre y se reducen los campos de las diferencias, ¿no? ¿Verdad? Y empieza a haber un dilema en términos de quién lo hace mejor y no tanto qué es lo que hay que hacer, ¿no? Palabras ante una mesa de verdad tan destacada van a ser muy breves y, como suele pasar a veces con los autores, son de agradecimientos que pueden resultar formal, pero realmente lo valen cuando hay tanto trabajo por detrás y que estas cosas no se logran solo porque a uno se le ocurrió una idea y se pone a escribir, ¿no? Sino que tiene que haber un respaldo en todo sentido. Bueno, en primer lugar, a la Facultad de Ciencias Empresariales, yo creo que sería lo central, porque yo creo que también está en darnos esa libertad y ese empuje para que podamos desarrollar ideas, contribuir desde donde podemos con el país, que creo que también eso hay que resaltarlo. Y un segundo aspecto muy importante es tanto a Penguin Random House, que es la editorial con la que sale este libro, también a Santillana, porque me ha tocado estar en una transición de editorial que también fue muy rica para trabajar en equipo, pero concretamente a Julián Ubiría y Luis Sica, el agradecimiento especial por todo el esfuerzo para que este libro salga en tiempo y forma antes de la partida mañana por un tiempo del país. Algún apunte sobre el libro que no quiero dejar de mencionar es que realmente sale con una intención y un cariño, por así decirlo, por contribuir con ideas, ¿no? Yo también hablando con mucha gente amiga, que hoy no pueden estar, pero Claudio Paulillo, Tomás Lim, Enrique Baliño, y también muchos de los que están aquí en la mesa, de a veces hay un sentido, un llamado generacional, yo creo, en las transformaciones que uno busca
a través, en este caso, de un libro, porque mañana puede ser trabajando en una empresa, trabajando como policy maker o como sea, que hay un llamado generacional. Yo creo que también este libro se fundamenta en ello. En el primer libro ya lo decía, era un análisis mucho más específico sobre un tema particular. Pues recuerdo que una vez, hablando para el primer libro con el ex canciller chileno de la presidenta Bachelet, Alejandro Foxley, y me decía, más allá, me decía, pareció algo fantástico, ¿no? Pero más allá de que hay una generación entrante que busque proponer cosas para que transforme la realidad, el elemento central que no se puede perder de vista, que ya es muy rica, que se genere la reflexión en sí misma. Yo creo que más allá de que lo que uno propone, sí, bueno, acá justamente hablamos de no reinventar la rueda, ¿no? Pero no se busca que ya mañana se generen los cambios, sino más bien demostrar que hay una generación interesada en estas reflexiones y una esperanza, me animaría a decir, y acá hay varios compañeros jóvenes de diferentes partidos políticos, ¿no? Y que hay cierta linealidad en que ante todo queremos empezar a hacer las cosas. Un último apunte que surge y va en contacto con el título del libro. Yo lo cuento en el libro mismo, pero yo venía recorriendo el museo en Estados Unidos hace algunos años y cuando voy caminando la guía nos dice: a la derecha encontrarán una de las primeras ruedas de la historia. Yo iba solo, venía un holandés al lado mío y me dice, con un inglés bastante difícil, me dice: creo haber visto otras primeras ruedas en la historia, ¿no? Yo digo, sí, yo también, me quedé como, qué loco todo esto, pero sí, efectivamente, por semanas, y nunca me imaginé que por semanas estaría estudiando, que no, en el libro ocupa no más que algunas hojas, pero sí, lo rico de la historia de la rueda en sí misma me sorprendió, de que, si bien se inventaba 2000 años antes de Cristo, todo indica, en la antigua Mesopotamia, en el siglo XVI, en América Latina, festejaban porque habían inventado algo parecido a la rueda. Dije, esto es increíble para hacer una comparación. De hecho, hasta ponen el nombre, era un carpintero de Hernán Cortés, que había sido el inventor de la rueda del Nuevo Mundo. Y en el desarrollo nos pasa mucho esto. En las reflexiones que a veces surgen sobre los modelos de desarrollo o sobre el progreso del país, vi que había una conexión directa, y me pareció muy gráfico esa comparación. Y ante todo, decirles que para mí ya el libro tiene un resultado concreto en estar con esta mesa, ¿no? En Uruguay, por suerte, estamos acostumbrados a que el diálogo transpartidario es algo común, por suerte. A veces uno critica la forma en que se genera ese diálogo, pero sí que el diálogo entre los partidos existe, y este es un resultado que, a mi entender, ya me alegra mucho del libro, ¿no? Poder sentarnos en la mesa con representantes, con personas muy influyentes de cada uno de los partidos que hoy están en el ámbito nacional, yo lo tomaría como un primer agradecimiento. Un último apunte, y insisto sobre lo de llamado generacional, es justamente de que el país ya no siga solamente reflexionando sobre el desarrollo, sino que lo empiece a hacer al desarrollo, ¿no? Son dos elementos que parecen titulares grandes, pero cuando uno empieza a hablar con los actores políticos, empieza a ver que hay muchos elementos de consenso. Yo este trabajo, que lo hice en compañía de dos grandes amigos también que trabajan en tema audiovisual, Diego Sardi y Florencia Rebelón, pero nos sorprendíamos que muchos de los actores que hablaban, de hecho aquí hay uno, coincidían en muchos de los puntos. Si coincidían en muchos de los puntos, de hecho, hablando con colegas, me decía, ¿por qué no nos sentamos a todos en una misma mesa y generamos una mesa de debate sobre esto? Pero vi que íbamos a caer en la misma lógica del Uruguay también, a veces porque el que está ahí enfrente, como se llama María Dolores, el que estaba ahí enfrente, yo tengo que hablar en contra, y se genera ese debate a veces innecesario. El libro pasa a ser la mesa de debate, porque los entrevistamos a cada uno por separado en comparación y tomando el insumo de los modelos de desarrollo, que son simples excusas. Acá no se busca importar modelos ni imitar, sino reflexionar sobre la redondez de esos modelos, y la verdad que el libro pasa a ser la mesa de debate. Entonces, como ese último llamado a reflexionar desde la acción, y vaya si en esta universidad tiene un sentido decirlo, porque es con una fuerte impronta ignaciana de no contemplar solamente con la reflexión, sino empezar a ver este país cada vez más cercado a una acción concreta hacia el desarrollo. Entonces eso, muchas gracias de verdad a todos los que han estado hasta ahora y también ahora a los que van a pasar a comentar el libro. Y un último punto es decirle que bueno, si bien uno sabe que es de una generación entrante, estoy convencido de que realmente podemos volver a ser aquel pequeño
pequeño país modelo que alguna vez nos dijeron que existía algunos, pero algunos no lo vimos. Entonces también reflexionar sobre eso y que va a ser posible ese pequeño país modelo sobre el que tanto nos hablan. Una cosa concreta que le he notado y no me quiero olvidar, ¿no? Pero ¿cuánto influye, por ejemplo, analizando el caso de Corea del Sur? Una cosa que me pasó, de tantas cosas que se hablan en el libro. Un ejemplo concreto. Hablando con un profesor coreano, preguntándole sobre el modelo y demás del país, sobre apertura al mundo, apertura internacional. Pero en relación a innovación y educación me dice una cosa concreta, ¿no? Me dice, él había estado en Uruguay, por eso era un buen punto de análisis, lo que me interesaba de él. Dice, en Uruguay yo veo que hay un determinado tiempo en el liceo, bachillerato al final, que se habla de cómo hacer un currículum vitae. Yo dije, sí, es verdad, porque uno termina el liceo y acá en Uruguay es como que salimos todos a ver quién hace el mejor currículum y los jóvenes entenderán mejor. Dice, en Corea hemos decidido porque ese tiempo de análisis se arme un plan de negocio. Es decir, y ahí, ya desde la base, ese joven estaba saliendo a transformar un país no como demandante de trabajo, sino como creador de trabajo. Es decir, ya el tiempo invertido en crear el currículum o cómo hacerlo mejor era crear un plan de negocio, ¿no? Algo tan fácil, tan sencillo como eso, que en definitiva termina siendo las ruedas, ¿no? Las ruedas del desarrollo. Ese tipo de experiencias son las que yo llamé la redondez de la rueda. Se podría criticar de que hay diferentes culturas, diferentes orígenes, diferentes contextos, pero siempre termina siendo una redondez que hace que por mucho tiempo los primeros en los rankings terminen siendo los mismos. Entonces, ¿por qué no cuestionarnos de por qué nosotros también no lo podemos hacer bien? Entonces, ese es el apunte que quería hacer introductorio. Muchas gracias y también espero que el libro abra también esta reflexión en la mesa. Buenas tardes a todos, Nicolás, compañeros de mesa, colegas de la universidad y de otros ámbitos. Es un gusto para mí estar hoy participando en esta casa de estudios, que es también mi casa, comentando un libro de un gran y destacado joven académico que afortunadamente tenemos en Uruguay. Tuve además la fortuna de tener a Nicolás como alumno en uno de mis cursos y me alegra ver que él continuó desarrollando ese recorrido, esas inquietudes y esas curiosidades que manifestaba ya en la clase, ahora desde el punto de vista de la redacción de libros, de investigación, y que mañana ya tiene un nuevo paso muy importante en su trayectoria personal, que esperemos que lo traiga en 4, 5, 6 años de regreso a nuestro país también. Porque necesitamos, y eso es parte de la historia que Nicolás narra en su libro, de más jóvenes que salgan a estudiar y que vuelvan con la experiencia adquirida de vida y además académica a trabajar en nuestra tierra. El libro de Nicolás trata muchos temas y se reduce al final, luego de analizar la experiencia de 3 países, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Finlandia, en 10 áreas claves de intervención, que por supuesto no voy a abarcar en mi comentario. Sí, lo que quisiera decir es algo que es importante, que va a estar subyacente en 2 o 3 grandes áreas que sí voy a cubrir en mi comentario, que tiene que ver básicamente con que no se queda el libro en titulares. Y en esto quiero ser muy específico. Si el libro culminase con una suerte de conclusión o recomendaciones que dijera más y mejor educación, más y mejor infraestructura, Estado transparente y eficaz, política de apertura, mejor inserción en el mundo, mejores niveles de innovación, queda bastante claro que estaríamos todos de acuerdo en eso, y sí, porque son titulares. Pero el libro no se queda en los titulares. Y aporta en el sentido de, al desarrollar las experiencias de vida de cada uno de estos países y al analizarla con algunos colegas que estudian a fondo cada uno de estos temas, ve que el diferencial está en las políticas que se implementan. Entonces, en ese sentido, uno de los aportes fundamentales sobre el que voy a volver al final del comentario es que no es un libro complaciente, no queda solo en los titulares. En ese sentido, quisiera mencionar 3 aspectos del libro. En realidad los 2 primeros están muy influidos por el tema de la política exterior, y en particular el primero hace a la cuestión de la inserción internacional o las relaciones internacionales entre los países, esos 3 países pequeños o medianos y cómo ellos se ven en el mundo, cómo se insertan en el mundo. El segundo está más vinculado a el vínculo que existe entre la política exterior, la política comercial, la política tecnológica, la política de innovación, la política productiva y la política económica. No como compartimientos estancos
en la cuestión de la planificación de mediano y largo plazo, sino como áreas que se tocan y van de la mano, coordinadas, como bien se señala en el libro, a través de diferentes planes de acción. El tercer bloque del comentario va a tener que ver con algo que decide denominar aspectos intangibles del desarrollo. Y esto es algo que está presente también, así como importan las herramientas. Importa tener la cuestión de cuál es la visión que está detrás, cómo esa visión se ejerce, cómo se forma y quiénes son eventualmente los líderes que la llevan a cabo. Y creo que tenemos también mucho que aprender de esos tres países. Con respecto al primer punto, hay algo interesante y tomo para el primer punto el ejemplo de Finlandia, para el segundo el ejemplo de Corea. Se menciona en el libro, sí, en la página 60, aquellos que lo compren o que lo tengan disponible, a Finlandia después de la Segunda Guerra Mundial. Nicolás menciona explícitamente a un presidente, que es Urho Kekkonen, que es uno de los presidentes que forma la política esta de neutralidad que tiene Finlandia en el concierto internacional. Ahí hay, a través de diferentes iniciativas, un posicionamiento de Finlandia que en realidad tiene mucho que ver con su herencia histórica entre dos gigantes, la Unión Soviética y el Imperio de Suecia, el Reino de Suecia luego, que en realidad obligan a Finlandia a definir una política exterior de cierto tipo. Y en realidad, en ese sentido, Finlandia no está tan lejos de Uruguay como uno puede prever. La distancia geográfica se transforma desde el punto de vista de la escala en una proximidad muy cercana. Y eso está fuertemente enraizado tanto en la cultura de relaciones exteriores de nuestro país como en la de Finlandia. De hecho, Finlandia, además de integrar la ONU, además de firmar, como tú bien señalás, varios acuerdos con los países limítrofes, firma en el año 48 un tratado de amistad, asistencia mutua y cooperación con la Unión Soviética. De forma despectiva en la jerga de relaciones internacionales, a ese tratado y a las implicancias que tiene sobre el destino de Finlandia se le denomina como proceso de finlandización, y existe ese término. Esto tiene que ver con cómo influye un país grande en los destinos de un país pequeño y cómo a veces influye de más, participando en algunas cuestiones que pueden estar en el borde o erosionar la soberanía. En realidad, Finlandia, a través de la firma de ese tratado, logra dos cuestiones que son centrales para el desarrollo futuro, que está bien señalado en el libro. El primero es que se puede ubicar de una forma, como país pequeño, entre dos bloques en ese momento, la OTAN y el Pacto de Varsovia, y logra comerciar de forma fluida con ambos bloques y acceder a los mercados de todos los países que están instalados en esos dos bloques. Eso es lo primero. Lo segundo que Finlandia logra, tal vez inclusive si uno lo visualiza desde el punto de vista de posicionamiento con respecto a estos países, es que en un contexto en el cual se estaba repartiendo el mundo en áreas de influencia, Finlandia logra mantener sus instituciones democráticas y su sistema de funcionamiento capitalista. Tema nada menor en el contexto internacional en el cual Finlandia está. Entonces, la cuestión de resignar algo que se puede ver mirado desde otros países como una pérdida de ciertos niveles de soberanía, termina siendo, en la cuestión del desarrollo y el posicionamiento de Finlandia, algo muy valioso. Esa enseñanza, que está en cierta medida trazada con algunos ejemplos en el libro de Nicolás, es algo que quiero que alimenta mucho más con respecto a cómo se posicionan países de determinada escala en el contexto internacional cuando refiere a temas de inserción internacional. Aquí, por supuesto, esto daría solo este tema para un análisis mucho más profundo, cómo Uruguay se va a posicionar en este nuevo escenario de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, cómo Uruguay negocia con un mundo multipolar después de este pasaje hacia un mundo que hoy parece que es apolar, pero eventualmente va a tener 5 o 6 grandes potencias, la estrategia de acercamiento a un grande, a dos grandes, la estrategia de Mercosur, Mercosur ampliado, Mercosur más tratados en otras partes del mundo. Creo que mirar la historia y mirar la historia de estos países, y eso es algo que Nicolás quiere que hagamos al leer el libro, ilustra o al menos nos permite saber que la rueda ya fue inventada, por supuesto que el camino lo tiene que trazar cada uno de los países por separado. El segundo tema que para mí es muy importante y también tiene que ver con esto que en realidad Nicolás señala en varios pasajes del libro, que es la cuestión que estos países comprendieron la globalización y se abrieron al mundo. También puede esto caer en un titular, bueno, ¿qué quiere decir comprender la globalización y abrirse al mundo? Bueno, la apertura al mundo parece estar o venir vinculada desde el punto de vista de herramientas a reducción de aranceles, reducción de medidas pararancelarias, reducción de barreras de diferente tipo, de cuotas.
Pero en realidad, si observamos detenidamente el análisis de estos países, y en particular ahora me centraba en el caso de Corea, creo que una lección que se puede extraer del libro es que no necesariamente un mayor nivel de apertura es equivalente a una mayor liberalización, o que no siempre esos dos aspectos van de la mano. Tendemos a asociarlos, y es inevitable, ¿sí? Si un país liberaliza a nivel de todas estas herramientas, es un país que se integra por defecto en ello. Ahora, ¿qué señala? Y tal vez Corea sea el ejemplo más paradigmático en este sentido, es que ha habido procesos. En el caso de Corea hay un proceso muy fuerte de coordinación de intervenciones y de inversiones público-privadas que se hace durante un periodo de 20, 30 años, que es el que da lugar a posteriori a una propuesta de Finlandia de regulación o de mayor apertura. Estos conceptos que nosotros vemos entonces a veces como conceptos que son opuestos, en realidad en la experiencia de estos países son mucho más cercanos y en el sentido de que son secuenciales, ¿sí? Primero existe un fortalecimiento de la base productiva a nivel de bienes y servicios, a nivel de la innovación que se da en la producción, y luego se pasa un pasaje en el cual la economía se inserta de mejor forma en el mundo. Entiendo, y desde esa perspectiva, que aquí hay una comprensión, lo que tú señalás como una comprensión de lo que significa la globalización en el aspecto productivo, de que el mundo quiebra el paradigma taylorista-fordista, estas fábricas integradas verticalmente, que procesaban todo en una misma unidad física, desde la materia prima hasta la venta al consumo final, en compartimentos separados. Y que en el lugar donde esté la materia prima, la empresa instalará el procesamiento de esa materia prima. En el lugar donde estén los mejores ingenieros calificados, la empresa global buscará generar su investigación y desarrollo. En el lugar donde estén los mercados finales para la venta del producto, las empresas instalarán eventualmente sus centros logísticos y de comercialización. La comprensión del fenómeno de la globalización desde el punto de vista de la fragmentación de los procesos productivos hace a que estos países, en las apuestas que se señalan, Finlandia, Corea del Sur, apuesten a cuál es el próximo nicho de la cadena global de valor que se va a instalar en territorio nacional. Y eso no solo define la inversión pública, define también la inversión público-privada y define de forma clave y crucial la negociación con la inversión extranjera directa. Se busca ir avanzando en etapas que generan mayores encadenamientos, mayores externalidades en la economía, porque se entiende, esto es lo que entiendo el libro y lo que Nicolás plantea, que la economía de escala en el mundo globalizado es cada vez más fuerte. Se pasa de una competencia que cada vez es más centrada en costos fijos y cada vez menos centrada en costos variables, y en gran medida el impacto que tienen las tecnologías de la información y la comunicación en esa fragmentación de los procesos productivos. Entonces, que los países decidan ubicarse en nichos determinados, en algunas industrias en particular o como proveedores de servicios, es algo que también queda claro de la lectura del libro y de los ejemplos que Nicolás manifiesta. De hecho, hoy está claro que aproximadamente las cifras más recientes señalan que el 60% del comercio global de insumos intermedios lo realizan las cadenas globales de valor, más del 75% del comercio de servicios mundiales lo realizan o se realiza a través de cadenas globales de valor, que en definitiva son oligopolios globales, a través de los cuales las naciones también se insertan. ¿Qué tenemos de forma concreta en los dos países? Cuando tenemos el ejemplo de Nokia, que se señala también muy bien en el libro, 30% de la investigación y desarrollo de Finlandia en los últimos 10 años pertenece a Nokia o está vinculada a Nokia, 20% de las exportaciones, 4% del Producto Bruto Interno. En el caso de Corea tenemos algunos más, Hyundai, Samsung y otros. El tercer aspecto, sí, y último, tiene que ver con esto que yo señalaba como aspectos intangibles del desarrollo. Aquí, estos países creo que han resuelto de forma relativamente exitosa la cuestión del problema de la acción colectiva entre los ciudadanos. Siempre te plantea que puede haber una contradicción en el interés individual de una persona y a veces el interés colectivo. Eso se da a veces cuando hay elevados costos públicos vinculados a altas ganancias privadas o al revés, altas ganancias públicas vinculadas a altos costos privados. El ejemplo de lo primero, residuos en un lado, como en realidad una alta ganancia privada por hacer eso tiene o trae aparejado un alto costo público. Bueno, en otro caso el tema de la educación, cómo se financia la educación pública, ¿sí? Un costo personal que puede ser muy elevado desde el punto de vista tributario, en realidad otorga un bien que es muy importante desde el punto de vista colectivo. Estos países han instalado un modelo de lo público que supera el modelo de mercado tradicional. Ya no son agentes compartimentados, ¿sí?
de forma racional, asignando sus preferencias o viendo cuáles son, después de definir su utilidad, qué es lo que quieren para la sociedad. Esto es, la definición del bien último, del bien colectivo, no se llena después de llenar las satisfacciones personales, o al menos existe un equilibrio entre ambos aspectos. Y creo que también se rescata en la experiencia de los tres países que aquí hay algo más que un mercado desintegrado de individuos, sino que está la idea instalada muy fuerte de comunidad, de lo público. También lo público, y para ir cerrando esta parte del comentario, tiene que ver mucho con la visión. ¿Sí? ¿Cómo se instala una visión de desarrollo? ¿Cómo se instala la visión del sí se puede, que Nicolás aludía al cierre de su presentación? En realidad aquí ha habido líderes. Esto también requiere, por supuesto, de grandes esfuerzos colectivos, de trabajo individual, de cooperación público-privada, pero también requiere de algunas personas que están mencionadas en el libro, ¿sí? Algunos líderes políticos, intelectuales, filósofos, que Nicolás cita en el libro, que en realidad han sido también en gran medida los articuladores de estos procesos. Yendo no muy lejos y viniendo más cerca en el caso de Brasil, se decía algunos grandes sociólogos brasileños y economistas, estaba entre ellos, recuerdo, Caio Prado Jr., Sergio Buarque, Gilberto Freire, uno podría colar ahí como economista de pronto a Celso Furtado, que eran los grandes demiurgos de Brasil. Estaban instalados en la cuestión de que se decía, de algunos de ellos, que lo que dijeran era lo que eventualmente en Brasil iba a ocurrir. Porque lo que alimentaban sobre todo era la visión de que Brasil sí podía eventualmente ser un país desarrollado. Bueno, llevándolo a esos países, Nicolás señala en el libro que hay varias de esas personas que han podido cumplir ese rol de alimento, digamos, de cuestiones más intangibles para la sociedad, o sea, más allá de las herramientas específicas de política. En conclusión, uno de los aspectos centrales para nuestros países es poder evitar ese desarrollo que ha sido truncado en los últimos años a través de la repetición de los ciclos, muy vinculado a la globalización financiera y también a los shocks de términos de intercambio. Cómo lograr que ese sendero de desarrollo se vuelva sustentable. Hay muchas lecciones para aprender del libro de Nicolás. Siempre se asociaba a nuestros países con las economías de los ciclos. En el caso de Brasil, ciclo del café, del cacao, ciclo de diferentes productos. En el caso de Uruguay uno podría pensar, bueno, el ciclo de la carne, el ciclo de la soja, de la celulosa, eventualmente de la minería. Cómo los países fortalecen y forjan instituciones y una estructura productiva sólida que les permitan ir más allá de esa ciclicidad que está inherente a la condición del subdesarrollo. Tengamos presente que el desafío no es sencillo, por algo es importante que se continúe con este tipo de trabajos y análisis. Entre el año 1950 y el 2008, únicamente 2 países de ingresos bajos, en el año 1950, son hoy países desarrollados. 2 de 200 países. 15 países que tenían en el año 1950 ingresos medios, han logrado de 200 llegar a niveles altos de desarrollo. Por eso la cuestión de la profundización a través de las herramientas que están muy bien plantadas en el trabajo de investigación. Creo que en definitiva el libro autoriza y legitima el optimismo que podemos tener como uruguayos en que se puede forjar un proceso de desarrollo, que no es un camino fácil, pero que se puede lograr. Habla muy bien acerca de las posibilidades de desarrollo que tiene Uruguay en esa agenda de 10 puntos que Nicolás plantea. Y conocemos que bueno, los cambios políticos, si quieren ser catapultas de nuevos rumbos desde el punto de vista del desarrollo, necesitan de más interpelación, de más estudios de largo plazo, de más estudios de prospectiva, todo lo que estos países han sabido hacer y han sabido hacer muy bien. En definitiva es más acción política vinculada a analizar el futuro de todos y menos análisis de coyuntura y de corto plazo. Gracias, Nicolás, por tu libro. Bueno, buenos días a todos y primero que nada felicitaciones a Nico por este nuevo logro. Voy a tratar de ser muy breve y quisiera limitarme a hacer 4 comentarios que la lectura de este libro me ha generado. El primero, y que puede sonar raro, pero yo creo que es importante, es uno de los valores de este libro es que Nicolás se hace la pregunta correcta. Fíjense ustedes, desde que existen seres humanos sobre la Tierra han existido las diferencias de riqueza. En cualquier momento histórico que uno considera va a encontrar grupos humanos más ricos que otros, sociedades más ricas que otras. Y siempre nos hemos hecho preguntas sobre esas diferencias.
pero no todas las preguntas que nos hemos hecho están bien formuladas. Y para ilustrar este punto, permítanme por un momento no hablar del libro de Nicolás, sino hablar de otros dos libros muy conocidos que pueden ayudar a ilustrar lo que quiero decir. El primero de esos libros es La riqueza de las naciones, de Adam Smith, un libro que es unánimemente considerado como la obra que inaugura el pensamiento económico moderno. Observen que, en realidad, cuando decimos la riqueza de las naciones de Smith, estamos resumiendo. El libro tiene un título mucho más amplio. Es una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. En definitiva, la pregunta que se hace Smith es: ¿por qué hay sociedades que se vuelven ricas? ¿Cuál es la explicación? Comparen ese enfoque con el enfoque de un libro muy conocido por los uruguayos, que es Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. La pregunta de ese libro es: ¿por qué América Latina es pobre? El primer libro presume que lo que hay que explicar es la riqueza. El segundo presume que lo que hay que explicar es la pobreza. Y no es lo mismo. No es lo mismo porque implícita en la formulación de la pregunta hay una idea acerca de cuál es la trayectoria normal y esperable de las sociedades humanas. Si yo me pregunto por qué hay sociedades que son ricas, entonces asumo que la trayectoria esperable de las sociedades humanas no es que sean ricas. Más bien lo esperable es que los seres humanos vivan en medio de las necesidades, de la debilidad de su sistema de reglas, de la escasez, y algunas van a conseguir escapar de ese destino. En cambio, si yo lo que trato de explicar es por qué algunas sociedades son pobres, entonces lo que presumo es que la trayectoria normal y esperable de las sociedades humanas es que avancen plácidamente hacia la abundancia. Y entonces lo que hay que explicar es por qué ese plácido avance no se produce. Bueno, cualquier examen objetivo y desapasionado de la historia revela que el estado normal de las sociedades humanas es la privación, la escasez y la pobreza. Si pudiéramos en una balanza poner a todos los seres humanos que han vivido en esas condiciones, y en otra balanza a lo largo de los siglos, y en otra balanza los que vivieron en la abundancia, bueno, claramente los platillos serían así. Y es así, aún si lo hacemos en el mundo de hoy, solo teniendo en cuenta a la gente que vive hoy encima del planeta Tierra. Si a eso le agregamos tener sistemas de reglas estables, protección eficaz de las libertades, entonces la distancia es muchísimo mayor. No hay nada en el orden natural que nos empuje hacia la abundancia, hacia el bienestar y hacia la libertad. Eso es una construcción humana. Por eso lo que hay que explicar son los éxitos, no los fracasos, como en todo en la vida. Lo que hay que explicar no es por qué ayer Argentina perdió la Copa, sino por qué Alemania la ganó. Lo que hay que explicar siempre es el éxito. El fracaso es trivial, se explica solo. Entre otras cosas porque hay 1000 maneras posibles de fracasar. Observen ustedes, entre otras cosas, que detrás del enfoque aparentemente crítico y severo de un Eduardo Galeano hay un inmenso e ingenuo optimismo. La riqueza y la abundancia nos esperan a la vuelta de la esquina. Claro, hay los malos, el imperialismo, el colonialismo, la globalización, lo que sea, que nos impiden llegar, pero si conseguimos neutralizarlos, derivamos hacia eso. Bueno, la mala noticia es que no es así. El éxito, el bienestar, la estabilidad de las reglas, el respeto de los derechos y libertades es una construcción permanente. Es el resultado de un esfuerzo permanente. Y por eso tenemos que aprender de los que consiguen recorrer ese camino. Porque si no nos va a pasar lo que nos pasa, es un equivalente un poco de la segunda ley de la entropía, ¿no? Si no hacemos nada, pues vamos a terminar en la pobreza, en la desorganización y en la pérdida de libertades. Bueno, yo creo que Adam Smith tenía razón y Eduardo Galeano está equivocado. Lo que hay que explicar es por qué hay sociedades que consiguen los niveles de bienestar, los niveles de respeto de las libertades, la estabilidad de las reglas que solo algunas sociedades humanas consiguen. Y esa es la pregunta que se hace Nicolás. Y entonces creo que en primer lugar el enfoque es el correcto. Si realmente queremos superar las insuficiencias, las privaciones, las escaseces que nos afectan, tenemos que hacernos esa pregunta.
Esa me parece una primera virtud del libro. Una segunda virtud del libro es que Nicolás hace un argumento muy fuerte para mostrar que el tamaño no es un obstáculo para recorrer ese camino. Y de hecho muestra de manera muy persuasiva y con cifras y datos muy persuasivos que en general los casos de éxito más rotundo que se pueden analizar en un plazo de tiempo relativamente breve son siempre de países medianos o relativamente chicos. Los uruguayos además nos equivocamos sobre nosotros mismos cuando nos creemos que somos un país tan chico, ¿no? Eso del paisito es una de las tantas ideas que nos hacen daño. Uruguay no es un país tan chico, ¿no? Si ustedes miran en superficie, más o menos somos la mitad de Italia. Si tuviéramos la densidad de población de Italia, tendría que haber 25 millones de personas viviendo en nuestro territorio. Lo que somos es un país despoblado y es un país que ha tenido dificultades durante bastante tiempo para un mejor aprovechamiento de sus potencialidades económicas. Claro, es verdad que al lado de gigantes como Argentina o Brasil lucimos chicos, pero no hay nada en nuestra escala que nos condene al fracaso. No hay nada en nuestra escala que nos impida recorrer caminos que otros han recorrido. Y en ese sentido, el libro de Nicolás encierra un mensaje de optimismo, ¿no? Encierra ese sí se puede, ¿no? Si aprovechamos nuestras potencialidades, que las tenemos y muchas, si aprovechamos nuestros puntos fuertes, que los tenemos y son importantes, si somos inteligentes, si somos capaces de construir acuerdos que se traduzcan al plano operativo, entonces claro que sí se puede. Nosotros los uruguayos tenemos mucho para avanzar en ese terreno. Tenemos una situación muy desigual. En algunos terrenos, como el político, tenemos muy buenas reglas y muy estables. Y reglas que merecen con razón el reconocimiento de quienes nos miran y nos estudian y nos analizan. Pero en muchos otros terrenos, o bien tenemos reglas muy inestables, o bien tenemos malas reglas, o bien hacemos algo peor, que es recorrer la mitad del camino y aplicar por la mitad reglas que serían buenas, pero nos las arreglamos bastante bien para neutralizarlas. Les pongo solo un ejemplo de un tema que personalmente me interesa mucho, que es el de la educación. En los últimos años, finalmente, dimos el paso de crear un instituto de evaluación educativa que genere información propia acerca de cuáles son los resultados de nuestra enseñanza. Y eso está muy bien. Y eso forma parte de un buen sistema de reglas aplicadas a la educación. Pero al mismo tiempo que hicimos eso, le dimos en el directorio de ese Instituto de Evaluación Educativa un peso descomunal a ANEP. Con lo cual rompimos un principio básico de esta clase de reglas, que es que el evaluador y el evaluado no pueden ser el mismo. No puede ser que quien brinda el servicio sea quien tenga el control del órgano encargado de evaluar los resultados de ese servicio. Entonces, desde un punto de vista superficial, hicimos lo que hay que hacer, pero nos las arreglamos para hacerlo de tal manera que los resultados no son los que podríamos tener si hubiéramos recorrido hasta el final ese camino de elegir las buenas reglas. Y esto me conduce al último punto, que es un punto que aparece tangencialmente en el libro de Nicolás, y tal vez esto sea una invitación a explorarlo más, y es que en materia de reglas importa el qué, pero importa muchísimo el cómo. Cuando uno mira algunos de los casos que analiza Nicolás, se encuentra con datos sorprendentes, algunos conocidos, pero no por eso menos sorprendentes. Por ejemplo, Finlandia, uno de los países con más éxito en materia educativa en el mundo, tiene una carga de horas de clase bastante baja. La educación obligatoria empieza a los 7 años. Y después la cantidad de horas de clase que tiene un chico finlandés por semana es mucho más baja que la que tiene un español, un griego o lo que ustedes quieran. Sin embargo, cuando llegan las pruebas PISA, a los que les va bien es a los finlandeses, no
a los alumnos de aquellos países que tienen de pronto un 10 o un 20% más de horas de clase acumuladas cuando los chicos llegan a los 15 años. De modo que, y se vincula con el punto anterior, cuidado con creer que a veces alcanza con hacer externamente lo que hicieron otros para esperar los buenos resultados. Hay una cosa muy importante que es, en políticas públicas, que es el micromanagement, el estar permanentemente encima de las cosas, del funcionamiento cotidiano de las instituciones, de la manera específica en la que se aplican las reglas, del modo en que se evalúan impactos y se corrige la marcha de lo que se va decidiendo para tratar de neutralizar derivas no queridas. Y tal vez allí donde en este momento nosotros tengamos nuestra mayor debilidad. En muchas áreas, una inspección superficial sugeriría que tenemos, bueno, una institucionalidad que sí, que hay que corregir, que sobre todo hay que defender, porque además a veces hacemos cosas como darnos las instituciones adecuadas, ejemplo típico, las unidades reguladoras, y luego debilitarlas, hacemos esas cosas. Pero eso es una parte del asunto. La otra parte del asunto es la pelea cotidiana para que las reglas que nos hemos dado, los esquemas de funcionamiento que nos hemos dado, efectivamente produzcan la clase de resultados que esperamos. Y eso se pelea en el terreno de la gestión, de la calidad de la gestión. Y yo diría, el gran desafío que tenemos, si queremos superar los problemas que hoy enfrentamos, los que podemos enfrentar mañana, es una combinación de darnos mejores reglas con una mejora sustancial de la calidad de la gestión pública. Gracias. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, un doble agradecimiento a Nicolás, uno por la invitación a presentar el libro y otro por haberme incluido en la lista de personas con las que dialogó en el proceso de elaboración del mismo. Me parece que es un libro muy valioso, es un libro necesario, por lo tanto, junto al agradecimiento, las felicitaciones a Nicolás por el resultado. Yo creo que además pone arriba de la mesa una pregunta crucial que además tiene un valor de oportunidad particularmente importante, que es la cuestión sobre qué es lo que se necesita para que este país, yo creo que el punto del acento en este país es bien importante, se convierta en un país desarrollado. Porque nosotros hemos tenido una década de crecimiento económico excepcional, espectacular. Yo diría que en términos comparados con otras épocas de nuestra historia, hay algunos economistas que lo han medido, dicen que no tiene parangón, ni siquiera comparado con épocas en donde el Uruguay tuvo particular relieve en su crecimiento. Estoy hablando del último cuarto del siglo XIX, los comienzos del siglo XX. Parecería que si uno hace una comparación histórica, este es el momento de mayor crecimiento. Sin embargo, ese crecimiento no significa desarrollo, significa es un requisito necesario, mas no suficiente. Y por lo tanto estamos en un momento crucial, porque el país crece, quizás ya no con el mismo vigor, con el mismo ritmo, quizás enfrentando desafíos más complejos, sin duda, pero al mismo tiempo tiene por delante el desafío de transformar el crecimiento en desarrollo. Entonces, preguntarse hoy qué es lo que hay que hacer para lograr ese objetivo, me parece una pregunta muy oportuna, muy crucial. Me parece muy interesante esa especie de benchmarking que utiliza Nicolás al analizar estos tres casos, el caso de Nueva Zelanda, el caso de Finlandia y el caso de Corea del Sur, tomando de alguna manera prestado de cierta metodología de análisis empresarial y analizar, yo diría, bueno, yo no soy para nada especialista en ninguno de esos tres países, pero me resultó
muy interesante y muy ilustrativo conocer la síntesis que Nicolás realiza de cada uno de esos tres países, buscando, como decía él mismo, no porque haya que copiar, sino porque hay que entender qué ha pasado en otros países para decidir bien, para encontrar de pronto, para no inventar la rueda gratuitamente, pero tampoco para trasladar cosas que de pronto tienen diferencias muy significativas. Y me parece que ese equilibrio entre la necesidad de entender lo que ha pasado en otros lados y la búsqueda del camino propio está bien logrado. Pero además yo creo que el libro pone el énfasis en un asunto que está hoy en pleno debate en los organismos internacionales y en la academia económica. Conversando el otro día con Marcel Vaillant, que es uno de nuestros asesores principales en el área de economía internacional, Marcel decía, acá estamos con el riesgo de el encierro en uno de los grandes dilemas, que es que los países de renta media o media alta están entre dar el salto o quedarse atrapados definitivamente en una circunstancia de imposibilidad. Y bueno, y Uruguay es uno de ellos. Estamos justo en ese momento crucial, por lo cual las decisiones que se tomen en los próximos tiempos van a ser definitorias. El riesgo de quedar a mitad de camino, o peor aún, de retroceder. Yo conozco, hay datos incluso producidos por el propio Ministerio de Desarrollo Social que indican que si bien hemos logrado una reducción de la pobreza muy significativa, y estamos hablando del 11%, lo cual es histórico desde que se tiene mediciones de la pobreza, también tenemos claro que un cambio en el viento puede significar el retroceso de otro tanto, que gente que hoy está parada haciendo equilibrio encima de la línea de pobreza y que no tiene hoy ni el capital social, ni los recursos instalados, ni la capacidad instalada para enfrentar un cambio de viento, y que se podrían volver pobres rápidamente, con lo cual volveríamos a tener un quinto o una cuarta parte de la población en situación de pobreza. Eso muestra hasta qué punto nuestra situación es de vulnerabilidad y que los logros alcanzados requieren de un salto cualitativo, no solo cuantitativo, sino cualitativo fundamental para lograr un estadio de desarrollo. Y entonces las alternativas ciertamente tienen que ver con algunos asuntos, algunos nudos gordianos que conocemos bien y que sin embargo seguimos sin desatar los uruguayos. Y obviamente la solución no está ni en viajar en el estribo de Brasil, ni en definir ideológicamente cuál es nuestro destino, ni nuestro camino de inserción en el mundo. Nicolás, cuando estudia los casos ejemplo, llega a identificar como 5 componentes presentes en todos ellos: instituciones sólidas, calidad educativa y capacidad de innovación, infraestructura, mercados laborales eficientes y economías abiertas. Bueno, yo diría que en varios de ellos calificamos muy mal, o por lo menos los deberes no están hechos y están entre las cosas, digamos, que se vuelven imperiosamente pendientes en el Uruguay de hoy. Y a su vez, cuando se identifican en síntesis los puntos en común de la reflexión vernácula, es decir, de lo que dijimos, lo que tuvimos el diálogo con Nicolás acerca de cuáles eran nuestros problemas, Nicolás identifica un Estado transparente, dinámico y eficaz, un país abierto al mundo, políticas activas de innovación y fomento del emprendedurismo. Yo creo que sigue siendo una asignatura pendiente en el Uruguay, es decir, la poca valoración que se le da al espíritu emprendedor, a la capacidad de asumir riesgos, de apuesta,
de realmente poner arriba de la mesa una sensación de apuesta y de valor, de coraje, consenso político, una economía sólida y competitiva, políticas de población para un país que tiene un problema demográfico muy serio y desarrollo de la infraestructura. Todas estas cosas identificadas por quienes conversábamos con Nicolás, sin embargo, casi todas ellas están pendientes y son de alguna manera la agenda principal del próximo tiempo. Entonces ahí viene el énfasis en el cómo, porque el qué, bueno, estos son qué titulares, ¿no es cierto? Después los qué convertidos en qué más específicos ya no son tan fáciles, porque todos podemos decir que queremos educación de calidad y cuando entramos a analizar de qué se trata podemos tener diferencias significativas. Pero lo que está claro es que los países que se han desarrollado son países que han logrado reducir sustancialmente el mundo de las polémicas y en algunas cosas se han logrado consensos amplios en donde más allá de quién gane o quién pierda, hay ciertas cosas que no se tocan. Y en el Uruguay nos falta mucho todavía para lograr esos consensos amplios. Lo que yo creo es que el próximo tiempo es absolutamente crucial. Es absolutamente crucial porque habremos culminado una década fantástica de crecimiento, pero con las principales asignaturas pendientes. Y yo creo, espero, que los ciudadanos generen las condiciones para que el próximo tiempo sea un tiempo de diálogo, sea un tiempo de entendimientos, sea un tiempo fértil para que se generen aquellos consensos básicos que, sin mengua de las diferencias, hagan posible que cierto piso fundamental se logre para avanzar ciertamente hacia el objetivo que plantea Nicolás muy bien en su libro, que pueda ser en los próximos años, no inmediato, pero en el mediano plazo, un país desarrollado para el bienestar de todos los uruguayos. Muchas gracias. El libro me pareció más que interesante, me pareció bárbaro. Me pareció muy buena la idea de un joven de pensar qué vamos a hacer con el país, porque en definitiva el libro es ese. La rueda está inventada, en algún momento los uruguayos supimos hacerla rodar. Hubo una época en el país que la rueda anduvo bien, y hace tiempo ya, no 10 años, hace tiempo, que la rueda no funciona bien, que la rueda no anda, y que no nos ponemos de acuerdo hacia dónde tiene que ir, y no nos ponemos de acuerdo en una cosa que es peor, que deberíamos empujarla todos para que funcione. Entonces el libro nos da un inicio de optimismo. Nos dice hay países que tienen algunas cosas similares a nosotros que han sido exitosos. Países chicos en relación al mundo, países que no están cerca de los lugares donde el mundo funciona más, y nos trae 3 ejemplos: Nueva Zelanda, Finlandia y Corea del Sur. Y está bien que nos diga eso, porque en Uruguay esa enorme cantidad de gente que dice no se puede, nos dice entre otras cosas, pero ¿viste dónde estamos? ¿Viste lo que es el barrio? ¿Viste lo que son los vecinos? Y además somos poco más de 3 millones. Es muy difícil para Uruguay. Bueno, es mucho más difícil si no vemos ejemplos como los que nos da Nicolás. En definitiva fue lo que hizo el Uruguay hace 100 años. El Uruguay hace 100 años vio el mundo que funcionaba y entre todos, no había partidos hegemónicos ni sectores hegemónicos, entre todos hicieron funcionar al país. El país del optimismo, en el país que todo se podía hacer. El país en que nada era demasiado grande y a todo lo acometíamos con optimismo. Bueno, nosotros, los descendientes de aquellos, tenemos que hacer algunas transformaciones. Yo creo que hay algunos acuerdos básicos. Yo estuve leyendo el libro y Nicolás al principio plantea algunos temas en que todos estos países que toma de ejemplo hicieron cosas importantes. Habla de instituciones sólidas y que den transparencia hacia adentro y fuera del país. Bueno, estamos todos de acuerdo que la educación pública uruguaya está muy mal.
Pero además, en estas campañas que estamos haciendo, nos damos cuenta que tenemos una cantidad de coincidencias, que hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo escucho a Pablo da Silveira y comparto muchas de las cosas que dice. Y viceversa, me dicen, bien. Pero escucho a personas del Frente Amplio y comparto. Y con Pablo Mieres, a mí hasta me molesta estar al lado de él porque empezamos igual en muchos temas. A mí me preguntan después, che, ¿te vas a pasar con...? No, Pablo se va a venir con nosotros. Pero digo, tenemos muchas coincidencias. Tenemos muchas coincidencias. Entonces, me parece que eso es importante. En educación hay evaluaciones externas. La evaluación PISA es la más conocida. Bueno, la primera evaluación PISA se hizo en el 2003 y se leyó en el 2004. Yo siempre digo, yo era ministro de Educación y Cultura, pero no tuve nada que ver. Porque en realidad el que la pidió fue el presidente del CODICEN, que era Javier Bonilla, y yo llegué después y me dijo, un día vino y me dijo, ministro, vamos a presentar el resultado de PISA. Y digo, espere, no, vamos a ir a una conferencia de prensa, va a estar toda la prensa ahí. ¿Y cómo dio? No, lo vamos a saber ahí. Y dije, bueno, vaya usted solo. Bueno, al final fui yo. Me dijo, no, quédese tranquilo, que supongo que va bien. Y el resultado fue que Uruguay seguía siendo número 1, el resultado externo. Cuando entramos a mirar adentro, el resultado era bastante desastroso. Había diferencias fenomenales entre los que tenían más posibilidades y los que tenían menos. Los peores eran peores de los peores de América Latina. En realidad se evaluaba solo a los que estaban en la educación formal a los 15 años y había muchísimos que no estaban. El resultado fue malo, y fue malo hace 10 años, y lo hacemos hoy y no es mejor. Es peor. Y en algunos casos, cuando es igual, es peor porque todos los demás evolucionaron, y nosotros quedamos igual. Y todos habíamos hecho eso y no hemos hecho nada. Tuvimos reuniones en las que estuvo Pablo Mieres con el presidente Mujica un verano para hacer algunas transformaciones, hicimos cosas absolutamente menores, y algunas no se pudieron implementar, porque en este caso un sindicato estaba en contra. Infraestructura, es obvio que es otro tema, y también ahí tenemos muchas cosas para ponernos de acuerdo. Hoy empezamos a tener problemas con la Argentina, con los canales. Hoy hace un tiempo. Tenemos problemas con la Argentina. Bueno, habrá que trabajar para solucionarlos. Economía abierta. Bueno, nosotros hace años que estamos en este tema de la economía abierta. Tuvimos una discusión fuerte cuando los Estados Unidos nos propusieron un tratado de libre comercio y parecía que había un montón de gente que quería, y al final nuestro presidente, el actual, se puso enfrente junto con un ministro de Relaciones Exteriores, pararon el último tren que pasaba. Pero nunca es el último. Pero también es cierto que las oportunidades hay que aprovecharlas y las dejamos pasar. Estamos en Uruguay, con el Mercosur están negociaciones con la Unión Europea. Acá está nuestro amigo y el que nos enseña alguna cosa, a veces no aprendemos bien, Didier Perti, en estos temas. Las conversaciones informales empezaron en 1995, las formales en el 2000. Chile empezó mucho después y terminó mucho antes. Y nosotros seguimos viendo a ver qué vamos a hacer. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué tenemos esa dificultad? Y voy a entrar en el tema, para terminar, lo voy a hacer corto, en uno de los temas que plantea Nicolás, sistema de partidos políticos con visión de consenso y la creación de espacios para un diálogo social eficiente. Porque eso nos compete a nosotros. Nosotros nos sentamos en una mesa y nos llevamos fenómenos. Vamos al exterior y el mundo nos dice, che, qué cultura cívica, qué cultura fenomenal que tienen los partidos políticos uruguayos que van al exterior y son uno solo. Tenemos un diálogo permanente extraordinario, nos llevamos bien, con algunos somos amigos. Y en la mayoría de los temas, o en muchos temas, estamos de acuerdo. Pero cuando llega el momento de hacer, tenemos ahí alguna dificultad que nos impide trabajar, que nos impide avanzar. Yo creo que tenemos ahora una oportunidad fenomenal. De los 4 partidos políticos con representación parlamentaria, ya 3 estuvieron en el gobierno. Y Pablo ha estado manejando, y ya va a estar, viene bien. Pero vienen avanzando. Ya todos sabemos cómo funciona el país, ya sabemos que no hay recetas fenomenales, ya sabemos que hay cosas que son posibles y cosas que son imposibles. Bueno, yo creo que es el momento de trabajar para hacer estas cosas. El Uruguay no puede quedarse afuera de estos temas.
tenemos que empezar a entender que la rueda ya se inventó, que hay países chicos como nosotros que han sido exitosos, que tenemos una oportunidad y que no la debemos dejar pasar. Me parece que eso es irresponsabilidad nuestra, eso es responsabilidad del sistema político. Gane quien gane la elección, espero y estoy seguro que no va a ser con mayorías parlamentarias, y eso le va a hacer bien al país. Va a ser necesario el diálogo. Vamos a tener que ponernos de acuerdo en temas centrales. Y en eso estamos todos dispuestos a trabajar. Me parece que este libro, Nico, nos entusiasman estas cosas. Yo creo que los ejemplos que has puesto vos nos dan esa cuota de optimismo de ver que otros países similares a nosotros, con dificultades mucho mayores que las nuestras, lo lograron, y que si nosotros, todos, y especialmente nosotros los políticos, nos ponemos a la altura de las circunstancias, el Uruguay va a tener una oportunidad fenomenal. Muchas gracias. Damos las gracias a nuestros comentaristas, muchas gracias también a Nicolás Albertoni, el autor, y a todos ustedes por su presencia. Los invitamos a compartir un brindis. Muy buenas tardes.